Jóvenes, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien en casa con sus seres queridos. Mi nombre es Minaya Soto Nicolasa y yo soy estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. El día de hoy les traigo una clase muy interesante, el cual les ayudará a entender mejor la sociedad en la que vivimos. Pero para esto primero vamos a leer un pequeño texto el cual es de Antonio Galvez Ronceros. Este texto titulado Jutito, bueno, ahí les dejo las referencias. El día en que el negro Bayumbrosio fue insultado por su propio ahijado, un negrito llamado Jutito casi se le desploma la jeta. Puso los ojos de vaca, la nariz de toro y mascando dientes se fue a la casa de su compadre. Compadre Juto, he venido a haceros queja. Haceme queja a mí, compadre. He venido a darle la queja de su hijo Jutito, que me ha insultado. ¿Qué? Me ha dicho una tremenda lisura. ¿Qué lisura es esa, compadre? Una tremenda palabra. ¿Pero cuál es esa palabra, compadre? Porque yo quiero saber el tamaño y la dimensión de la palabra para según eso castigar a ese muchacho. Usted, compadre, quiere que yo repita esa palabra que yo mismo mejora, pero yo quiero saber qué cosa le ha dicho ese muchacho. Me ha dicho una tremenda lisura. Bueno, dijo Juto. Torció el cuello, apuntó los dientes hacia el fondo de la casa y llamó a su mujer. Juta, Juta, Juto, llámame acá a ese Jutito que quiero hablar con él. Juto llamó a su hija, que estaba más al fondo. Jutilicia, Jutilicia. Mamá, llama a ese Jutito, dile que su tata lo está esperando afuera. Jutito, Jutito, ¿qué quieres? Dijo Jutito, estaba escondido en el corral. Te llama mi tata. Y queriendo y no queriendo, Jutito fue llevado ante la presencia de su padre y de su padrino. Y el padre le dijo, oye, Nerito, tú me vas a decir qué cosa le ha dicho a mi compadre. Jeje, pendejo mi tata. Quiere que yo mismo le vuelva a jorer a mi parino. Ahorita mismo tú me vas a decir qué cosa le has dicho. Jeje, yo le dije a mi parino, don Mite y Cuca. A Bayumbrosio se le bajó la color, se puso cenizo. Tú, nerito de diablo, nerito de todo lo demonio, ¿por qué le has dicho esa lisura a mi compadre? Jeje, pues jorelo. Ahora tú a ver cómo yo te bajará y te voy a hacer desaparecer. Pero Jutito pasó por debajo de su padre y de su padrino. Tomó el frondoso y altísimo árbol que sombreaba la casa y con elástica facilidad trepó velozmente hasta la rama más alta, como una lagartija que hubiera pasado corriendo a lo largo del tronco. Luego, todo quedó en silencio. Juto y Bayumbrosio se miraron a la cara, inmóviles del cuello hacia abajo. Levantaron de costado lentamente la cabeza y miraron hacia arriba. Las ramas de ese lado estaban quietas y en la penumbra del follaje era imposible distinguir a nadie. Bajaron la cabeza y la fueron levantando poco a poco por el otro lado. La quietud y la penumbra se extendían a toda la copa del árbol. Entonces Juto, manteniendo la mirada en lo alto, llamó: Jutito, baja de ahí. El árbol ni se movió. Oye, muchacho, bájate, digo. El árbol siguió en silencio, como si arriba no hubiera nadie y Juto le estuviera hablando al árbol. ¿Me oíste? Todo siguió igual. Era como para creer que ahí no había ningún árbol y Juto le estuviera hablando al aire. Desconcertado interrogó a Bayumbrosio. ¿Fue Vito que aquí se subió? ¿Usted, compadre, también vio lo que yo vi? Bayumbrosio, que se hallaba con el ceño endurecido, apretó la jeta en señal de afirmación. Entonces Juto enfiló nuevamente la voz hacia lo alto del árbol. Ahí mismo estás, ahorita te bajas. La voz de Jutito se descolgó. ¿Pa qué? Bájate, digo.
¿Pa' qué? No quiere obedecer. Aquí estoy bien. Baja muchacho de mierda. Está jorío. Ambrosio hizo un gesto como para matar una culebra y se marchó sin despedirse. Justo que lo vio alejarse, miró el cielo y observó que el sol se resbalaba del centro. Entonces lanzó un escupitajo contra el tronco del árbol y rápidamente se metió en la casa. Reapareció con una segadera en la mano, jalando de una soga un burro de cerones vacíos. Trepó en el animal y se alejó deprisa. Jutito fue asomando cautelosamente la cabeza por encima del árbol y observó el campo a la redonda. Su padre lejano se acercaba a un sembrado. Allá va mi tata, dijo. Se ha ido a cotar hierba. En otro lado avistó a Bayumbrosio que avanzaba hacia una casa empequeñecida por la distancia. Ve, allá va mi parino, don Miteicuca. Y sin dejar de mirarlo se puso a vocear. Mitei, Mitei, Miteicuca. Bueno, Mister en este caso, o bueno, Mitei significa mister y Cuca órgano sexual femenino. Bueno, ahora que hemos leído este texto de Galvez Roncero, les dejo unas preguntas para que vayan pensando. ¿Por qué Jutito manejará este tipo de lenguaje? ¿O por qué Bayumbrosio hablará de esa manera? ¿Será que estos personajes del texto Jutito no saben del español o recién están aprendiendo? Bueno, son preguntas que vamos a ir aclarando poco a poco de acuerdo a lo que voy explicando de la clase de hoy. Y para esto, el día de hoy trataremos acerca de los niveles y registros lingüísticos. De esto nos dice en primera instancia, pues la capacidad de adaptación de cada individuo, de cada persona, va a determinar la calidad expresiva del hablante. La forma en la que se adapta, la facilidad con la que lo hace, de alguna manera ayuda a que las personas pues obtengan una buena calidad de expresión. Y aunque no es una regla general, lo cierto es que una persona instruida, una persona que tiene preparación, una persona profesional tiene mayor facilidad de adaptarse a estos contextos y en realidad a diferentes contextos dentro de la sociedad en cuanto al uso de la lengua. Mientras que alguien cuya instrucción sea básica, es decir, personas que no tienen estudios, personas que no leen, personas que no tienen preparación, pues estas personas tendrán un registro muy restringido y recurrirán a ella. Esto es muy característico en muchos casos y sobre todo en el uso de la lengua vulgar o de las personas que hacen uso de este tipo de lenguaje. Y bueno, para hablar de los niveles y registros lingüísticos, también debemos considerar primero la comunicación. Y la comunicación se produce dentro de un contexto de la sociedad. Y en este contexto, pues habrá una diversidad de situaciones, el cual va a obligar al emisor a adaptarse para poder comunicarse satisfactoriamente. Porque una persona que llega de fuera, del exterior, si no sabe comunicar, si no sabe adaptarse, perdón, a estas situaciones, no va a poder comunicarse con las personas. En cambio, si esta persona de alguna manera se adapta, aprende, mejora, pues su comunicación irá mejorando hasta llegar a un nivel satisfactorio. Y estas diversas situaciones de la vida condicionan el registro y el nivel lingüístico adecuado de las personas. Estos niveles de lenguaje vamos a encontrarlos en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito familiar hablamos libremente, no tenemos problemas, no elaboramos una conversación porque nos conocemos y hay mucha confianza. De mismo modo pasa con los amigos. Si bien es cierto, usamos un registro coloquial, un registro intermedio, pero sin embargo no estamos sometidos a preparaciones ni nada de eso, sino es un lenguaje libre que lo usamos en nuestro día a día. En cambio, en el ámbito profesional, en el ámbito académico, político y otros ámbitos de esta índole, vamos a utilizar otro tipo de lenguaje, el cual en muchos casos pues utilizaremos un lenguaje de nivel culto por la misma situación en la que nos encontramos.
Entre los seres humanos del mundo, no todos ni hablamos ni escribimos de la misma manera. Y esto va a ir de la mano con la existencia de los llamados registros lingüísticos. Y en ella hablaremos de los niveles del habla. El primer nivel del habla es el nivel super estándar. En el nivel super estándar, pues nos dice de ella como el nivel más elevado de la lengua, en el que hay mucha cultura, mucha preparación, y es más, lo utilizan por lo general personas instruidas. Veamos un ejemplo de cómo se manifestaría una persona con este tipo de nivel hacia sus oyentes o hacia sus lectores en todo caso. En la incorporación de los saberes científicos al sistema educativo se da una relación didáctica entre el docente, el alumno y el saber. La ciencia que el docente enseña es diferente a la del científico y es a su vez distinta a la elaborada por el alumno. Ustedes pueden distinguir que en este ejemplo es elaborado, está muy bien diseñado, tiene relación, tiene cohesión y hay un orden lógico y palabras sobre todo que no lo utilizamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, científicos, incorporación, sistema educativo, relaciones didácticas, ciencia, etc. Entonces, veamos el siguiente nivel. El cual es el nivel culto. Este nivel es el sistema del habla empleado por personas de cierto grado académico. Al igual que el nivel anterior, estas personas también poseen educación, poseen riqueza lexical, conocimiento, por ende son profesionales. Estas personas son poseedoras de una gran riqueza cultural, como ya les explicaba, el cual les permite expresar contenidos con exactitud y corrección. Sabiendo en qué consiste esto, veamos un ejemplo. Las nupcias se celebraban con greguería y júbilo. Una soberbia casa solariega acogía a los convidados, asombrándolos con una espléndida y sublime ornamentación. Se puede observar en el ejemplo que hay palabras que no se usan en la vida cotidiana ni lo escuchamos todos los días, los cuales son nupcias, greguería, júbilo, soberbia, solariega, convidados, ornamentación, el cual pues se maneja en este tipo de ámbitos porque se encuentran entre personas preparadas y los van a saber entender muy bien. Ahora veamos el nivel coloquial. De esta nos dice que es la forma de hablar muy común entre los amigos, la familia o la gente de la calle y es muy frecuente en las conversaciones diarias. Como ya explicábamos de manera muy genérica hace unos momentos, el nivel coloquial es un nivel más de pueblo, más de personas conocidas, donde hay confianza y podemos hablar libremente. Veamos el mismo ejemplo que pusimos en el nivel culto, ahora en el nivel coloquial. La boda se celebraba con bullicio y alegría. Una antigua y hermosa casa recibía a los invitados, admirándolos con una maravillosa decoración. Pueden observar ustedes que el sentido de la oración no ha cambiado, que el mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Seguimos hablando de una boda en una casa y con una bonita decoración. Sin embargo, las palabras han ido variando de acuerdo al nivel. Ya no se dice nupcias, sino boda, el cual es una palabra mucho más conocida, mucho más usada. De la misma manera, decoración. La mayoría de las personas sabemos que es una decoración, sabe que es decoración y pues ornamentación es conocido por una cantidad restringida de personas. Ahora veamos el nivel vulgar. Nos dice que es el lenguaje de la gente inculta. Está determinado por la deficiencia de formación lingüística de sus hablantes, que éstas son incapaces de cambiar su registro idiomático y por lo tanto disponen de una menor posibilidad de poder comunicarse. Esto, como ya explicábamos anteriormente, se debe a muchos factores y entre ellas estará el nivel de preparación que tienen, pues en su mayoría las personas que se encuentran en el nivel
vulgar no tienen preparación, no tienen estudios, el cual les limita a poder comunicarse con otras personas. Veamos el mismo ejemplo que vimos en el nivel culto y en el nivel coloquial, ahora en el nivel vulgar. El matrisuicidio está lleno de vivas y hurras. Una bonita jato con muchos adornos recibía a los gorreros y colados. Aquí tampoco ha cambiado el mensaje de la oración, del texto. Sin embargo, las palabras han variado mucho. Uno que se encuentra en el nivel culto o en otros niveles elevados nunca usará matrisuicidio porque no está en el contexto. Mientras que el nivel vulgar, por el mismo hecho que no lo conoce, por falta de preparación, utilizará ese tipo de lenguaje como matrisuicidio, jato, para señalar una casa, para referirse a ella, colados o gorreros a invitados. Entonces, estamos observando la gran diferencia que hay entre una y otra. Ahora veamos las características de los niveles y registros lingüísticos. El superestándar tiene como característica pues que ésta tiene riqueza en su vocabulario. Además, su pronunciación es correcta, cuidada y adecuada a los diversos contextos en los que se encuentra. Y sobre todo, pues el mensaje que va a enviar hacia sus oyentes o lectores tiene un orden lógico. El nivel culto, de la misma manera, también tiene riqueza lexical, tiene claridad y rigor en la composición de ideas, tiene un discurso fluido y continuo y evita los vulgarismos. Por otro lado, el nivel coloquial tiene como características que es el lenguaje que se emplea en la conversación diaria. Es un lenguaje no preparado. También se llama coloquial porque es el lenguaje del pueblo o lenguaje de la gente, ya que es este lenguaje que se usa en la mayoría de los pobladores dentro de nuestro país y seguramente también de otros países del mundo. Una de las características importantes o resaltantes, se podría decir, es que es espontáneo y natural. En este nivel no tenemos que hablar con una frase estudiada, con una frase preparada, sino pues que se da en el día a día, en nuestras conversaciones diarias, en la mesa de una casa, en el desayuno, en el almuerzo, en la calle, cuando me encuentro con un amigo, en la tienda, etcétera. Y por último tenemos el nivel vulgar, que tiene como características pues que hay mucha confusión, tiene alteraciones verbales, pobreza en la aplicación de sus ideas porque estas personas no conocen el orden gramatical de las palabras dentro de una oración. Por ende, usan como ellos mejor se dan a entender, mejor saben hablar. Para ellos está bien, para otros no. Pero lo cierto es que en la aplicación de estas ideas no hay un orden, hay alteraciones, genera confusión y no sigue el orden que debe de seguir. Bueno chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero haberles ayudado a entender mejor la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad, y como todas las demás, no solamente es diversa por su cultura, diversa por lo que tiene de manera externa, sino también por las personas y sobre todo en esta área por su nivel lingüístico. Esto tenemos que entenderlo y conocerlo para saber la diversidad de nuestro país y sobre todo entender que esta diversidad entre personas pertenecientes a un mismo lugar se debe a la oportunidad que uno tiene, uno más que el otro, para poderse preparar. Porque, en resumen, entenderán que una persona que se encuentra entre los niveles super estándar, culto, etcétera, son personas preparadas, instruidas, que tuvieron la posibilidad de poder prepararse, mientras en el otro lado, el coloquial, el vulgar sobre todo, es pues de personas que no se han preparado quizá por falta de oportunidad, quizá porque no lo quisieron hacer, no sabemos, pero lo cierto es eso. Así que muchachos, eso es todo por la clase de hoy y espero verlos en la siguiente, espero, bueno, darles la siguiente clase.